Digamos. Volvemos al tema de la municipalidad, volvemos al tema de los sueldos. ¿Cuál es la situación económica de la municipalidad de Posadas? Y el que mejor sabe de esto es precisamente el secretario de Hacienda de la municipalidad, Sebastián Guastavino. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace un ratito escuchábamos al presidente del Consejo Deliberante hablando de recortes, o mejor dicho, de no ajustar una medida de acuerdo paritario para aquel personal que no está prestando servicio. Bueno, contanos cuál es el panorama. Bueno, nosotros hoy pudimos pagar sueldos gratamente con incrementos salariales que veníamos acordando con los sindicatos ya desde el mes de marzo, ¿no es cierto? Venimos con un diálogo permanente y con el intento de darle previsibilidad a los ingresos de la familia municipal, justamente también para que cada uno planifique los gastos del hogar de la mejor manera. Y creemos que con eso siempre es mucho más valiosa, ¿no es cierto?, la posibilidad del relacionamiento. Más allá de que en forma permanente sostenemos un diálogo para ir viendo las condiciones laborales y haciendo cada vez mejor la relación patrón-empleado, ¿no es cierto? Que nosotros lo vemos como compañeros de trabajo y creo que eso da un salto cualitativo y hoy se ve eso en las filas municipales. Creo que hemos dado esa transformación. En ese marco, para el mes de julio teníamos programado un incremento a los haberes básicos de todos los escalafones en general. ¿De qué porcentaje? Nosotros teníamos el haber básico que tiene un impacto en el neto de aproximadamente 4%. En algunos casos es un poco menos, es 3,1%. Depende de la categoría. Depende de la categoría, eso tiene impacto en antigüedad, eso tiene impacto en adicionales que han conquistado cada uno de los sectores históricamente. Entonces, por eso tiene mayor repercusión en distintas categorías, ¿no es cierto? Pero entre 3,1 y 4%, y que estaba diseñado en su comienzo para el total de los escalafones. Dadas las circunstancias, nosotros venimos anticipando hace ya algunas semanas, y por qué no meses también, venimos adelantando, que avisoramos ciertas señales de peligrosidad en términos de los ingresos municipales. Vemos una sustancial caída en la coparticipación. Si lo que el millonero sigue pagando de impuestos y se va a la nación, cada vez viene menos. Entonces, eso pone en jaque la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la administración de un municipio. Y dadas esas circunstancias y en oportunidad de dar ese incremento, hemos elegido tener, digo hemos porque se ha conformado una mesa de diálogo entre el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo, para confirmarle y darle la tranquilidad al empleado municipal de que se iba a cumplir con ese pago, ¿no es cierto?, ese incremento. Y de hecho hoy lo hemos demostrado, hoy se cumplió. Con la salvedad de que para el personal jerárquico íbamos a tener un tipo de recomposición salarial distinta a lo que se había planificado en marzo. ¿En qué sentido distinta? Si se estaba planificando hacer un incremento en términos proporcionales igual al del escalafón general, se ha decidido que ese incremento sea del 50%, o sea que... La mitad. La mitad. Es decir, que el personal jerárquico también recibió incremento salarial, pero en términos proporcionales la mitad de lo que recibió el escalafón general. Entendemos que es un esfuerzo que hace, es un sacrificio que hace el personal jerárquico. Entendemos que también esos compañeros están en conocimiento de las situaciones que atraviesa el municipio, y no es solo Posadas. Podemos hablar de todos los municipios del país. Estamos en permanente diálogo tanto con los municipios de Misiones, pero también con las capitales de provincia, de toda la nación. Y nos comentan y vemos en decisiones que van tomando que están atravesando las mismas situaciones, ¿no? Entonces, hoy se ha generado ciertas consultas, que está bien, para aclarar esa situación, ¿no es cierto? Nosotros, de nuevo, repetimos, en el mes de julio se ha hecho una recomposición salarial que tocaba el componente del haber básico, estaba diseñado en su comienzo para el total de los escalafones y se ha decidido, mediante un decreto del día 28 de julio, el decreto 600, que dadas las circunstancias económicas y demás,
por la que estamos atravesando, vamos a hacer esa recomposición para el personal jerárquico en la mitad de lo que proporcionalmente sería para el personal. ¿Qué se contempla dentro del personal jerárquico? Se contempla cargos de directores, Exacto. directores generales, secretarios e intendentes. ¿Concejales también? En la adhesión que hizo el Consejo Deliberante, es presidencia del Consejo Deliberante, concejales, secretarios y prosecretarios. Lo mismo la Defensoría. Es decir, es una población que obviamente tiene un haber un poco mayor al resto de los escalafones y entendíamos que también tiene un compromiso político con las gestiones y que obviamente, más allá de que todos estén comprometidos y todos aporten con su fuerza laboral a un proyecto, que nosotros vemos el proyecto de que Posadas sea linda, que Posadas sea atractiva, tanto para el turismo, para inversiones, para seguir viviendo acá, para planificar una vida entera dentro de nuestras tierras. Creemos que el proyecto político, que el compromiso político que ha tenido también ese escalafón, que es el jerárquico, ameritaba hacer un esfuerzo y también mostrar que justamente estamos en las buenas y en las malas, ¿no? Sebastián, ¿esta gente ya cobró y cobró sin el incremento? ¿El incremento se le va a dar en los próximos días o cómo es? Esta gente, ¿te referías al escalafón jerárquico? Sí. Cobró y cobró con incremento. Ah, ok. Con esa mitad, con esa... Con ese incremento. De nuevo, repito, el incremento es el 50% de en términos proporcionales de lo que recibió el escalafón general. Si el escalafón general recibió 3,1%, el personal jerárquico recibió 1,55%. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿que incrementó el salario del escalafón general? Sí, se incrementó. En términos proporcionales, es menos que proporcional al escalafón general. ¿Hay algún sector que cobró menos de lo que venía cobrando? No, nadie cobró menos. Hay una situación que también se estuvo dando en función a la interpretación que se ha dado desde Fiscalía y con un instrumento, que es un dictamen del fiscal municipal, respecto al concepto ticket, que también hoy me estuvieron consultando bastante por los medios y también, digamos, compañeros municipales, ¿no es cierto?, porque se había escuchado de ese detalle, donde el ticket tiene un carácter también de adicional complemento de almuerzo, históricamente se llamó así. En su momento se daban troqueles, ¿no es cierto?, que se canjeaban. Nosotros lo hemos transformado eso ya cuando iniciaba la pandemia a una tarjeta de débito y hoy damos la opción de que también lo puedan monetizar, es decir, cobrar en la cuenta bancaria como parte del salario. Es decir, ya quitarle el componente ese de pago en especie, que para nosotros es un concepto errado. Y estamos yendo en ese camino, ¿no es cierto?, avanzando en ese camino. Y como tiene carácter de adicional, ese dictamen lo que dice es que para el personal que no está trabajando en el municipio no se le puede seguir abonando ese componente. Entonces eso también dio lugar hoy a una serie de consultas que, bueno, las fuimos evacuando, se está trabajando en eso, hay un emprolijamiento robusto también de toda la planta del personal, es decir, saber qué hace cada quien, es parte de lo que intentamos y lo que hicimos desde el comienzo de la gestión de Lalo y que tuvo un efecto muy fuerte, ¿no es cierto? Hoy vemos a los municipales poniendo ese esfuerzo del día a día y está bien que está al frente de las tareas del municipio tengan una compensación mayor que el que no está, ¿no? Estas personas que no están trabajando no lo hacen porque están con licencia, están afectados a otro servicio. ¿Cuál es la situación de ese margen de personas? El dictamen habla de aquel que no está trabajando en el municipio. No quiere decir que no esté trabajando. Perfecto. Entonces, entra a decir aquel que tiene licencia o que esté afectado a otro lugar. El que esté afectado a otro lugar. Que si tiene licencia por una cuestión de salud, no lo percibe. Si tiene licencia, lo percibe. Si tiene licencia porque está afectado a otro lugar por un cargo de mayor jerarquía, también deja de percibir esos haberes. De hecho, pierde los haberes enteros, conserva el cargo, pero no la percepción de haberes. En el caso de estar adscripto a otras instituciones, la novedad es esta, que estamos diciendo, sigue percibiendo el haber desde el municipio, pero no el tipo, pero ya no ese componente. Es decir, hay distintas situaciones. Hoy lo que se presenta con esta nueva interpretación que se viene dando,
Digo nueva interpretación porque se ha completado un dictamen que ya tenía su antigüedad también desde el fiscal Freasa, donde se hablaba de justamente ese componente ticket que siempre fue un pedido, fue de aquel que conservarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el promedio de ese componente ticket? Es para todos el mismo monto, hoy estamos hablando de 355.000 pesos. Es decir, que ¿cuántas personas comprenden ese universo que hoy por hoy dejan de percibir ese concepto de ticket? Mirá, en el municipio, obviamente, ustedes conocen que tenemos 3 cuerpos, ¿no es cierto? Sí. El Ejecutivo, el Consejo Deliberante y la Defensoría. Yo conozco que el municipio desde el Ejecutivo, hoy estamos hablando de 93 personas que están en esa situación. Hay que sumarle entonces lo del Consejo Deliberante más lo de la Defensoría. Perfecto. Que no dejarían. ¿Es la primera vez que sucede o ya en algunas gestiones sucedió? Hay casos que no, en otras gestiones han sucedido. De hecho, cuando hablo del dictamen previo que dio lugar a esta nueva interpretación, estamos hablando ya de cerca del 2015, en esa época. No recuerdo exactamente la fecha, lo podríamos revisar, pero ya tiene antecedentes del 2015. Lo que sí es algo que se suele revisar, ¿no es cierto? Cuando uno se va a trabajar a otra institución, la institución que lo recibe también hace la compensación por las tareas prestadas. En ese caso, no del haber total, sino de los adicionales que corresponden a la tarea, ¿no? Sebastián, ¿qué hoy, por ejemplo, se ha dejado de atender, por ejemplo? ¿Qué ha dejado de hacer la Municipalidad de Posadas, entendiendo que esto es prioritario? Estamos hablando de la masa salarial. Sí, a ver, nosotros tenemos como institución un frente bastante amplio y que cada vez crece más. Claro. Hay que entender que cada vez que el Estado Nacional hace un paso para atrás, el municipio es el primero que sale y se adelanta para que la ciudadanía no se resienta en la ciudadanía y en la organización global de nuestra ciudad la falta de Estado. Entonces, por cada peso que el Estado Nacional dejó de poner en obras, que te escuchaba hace un rato, hacer un recuento a nivel provincial, nosotros en la ciudad tenemos esa misma realidad. Por cada peso que dejó de llegar para obras que el Estado Nacional se había comprometido, suscripto acuerdos y contratos todavía vigentes, el municipio salió a ponerlos. ¿Para qué? Para que no se resienta eso. Nos pasó con el caso bien paradigmático, el caso de Itambé Guazú, con el parque lineal. Solo el parque lineal lo tenemos ejecutado. ¿Con fondos propios? Hoy, la luminaria la pusimos con fondo propio. El vecino se va a acordar, hasta hace 3 meses, la gente empezó a usar eso porque lo empezamos a poner en condiciones. Terminamos de poner alfombras para que los chicos estén bien resguardados en el piso y que digamos, tenga una amortiguación mayor y que la familia pueda disfrutar de eso. Después terminamos de la colocación de juegos. Hemos hecho trabajo de jardinería y de veredas, senderos, bicisenda, que fueron complementarios a lo que llegó el financiamiento. Tenía que llegar el financiamiento completo, no ha sido así, y el municipio ha salido a dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso es lo que necesitaba la ciudadanía. Y lo hemos hecho. Un esfuerzo enorme, sí, lo hemos hecho, pero es el dinero del posadeño y tiene que estar ahí el dinero del posadeño, en cada una de las cosas que necesita el posadeño. Ahora, repito, cada paso que hace hacia atrás el Estado Nacional, hay alguien que lo tiene que sostener. Entonces, ¿en cuanto a salud también pasó lo mismo? En cuanto a salud, hemos tenido muchísimos casos donde el Estado Nacional empezó a financiar el otorgamiento de medicamentos, el financiamiento de intervenciones, y eso termina decantando a que la población busque un asilo dentro de los centros de atención primaria de la salud, exacto. Los CAPS, de los cuales, del total que hay en Posadas, 11 son financiados por el municipio, ¿no es cierto? Donde el programa Remediar antes te otorgaba una serie de medicamentos que vos podías otorgarle bajo una mirada permanente y constante de los profesionales en la salud, hoy los tenemos que comprar nosotros. Donde antes teníamos un programa que nos permitía la compra de vacunas y elementos de castración de los animales, y eso se discontinúa, hoy lo tenemos que comprar nosotros. ¿Y comedores y merenderos? Los comedores y merenderos, eso tenía un destino principalmente en la provincia, entonces hay que ver la repercusión que ha tenido en ese aspecto. Pero no tiene la municipalidad. Nosotros no hemos recibido de Nación aportes para sostener eso. Nosotros sí tenemos comedores y merenderos, es un gasto social que es una inversión social, lo queremos nosotros. Acompañar a la familia que está en un estado de vulnerabilidad extrema.
y lo seguimos sosteniendo. Es una prioridad para nosotros. ¿Y cuántos son en total los que Nosotros solventa la municipalidad? Cerca de 200 merenderos y los comedores los sostenemos con una cocina centralizada. Sí, sí. Eso va en consonancia con el Ministerio de Desarrollo Social de Hay la una coordinación, provincia. sin duda, para el abordaje integral. Pero hay aportes de la municipalidad también. Hay aportes de la municipalidad. Es decir, en el entramado social completo de la ciudad de Posadas, hay aportes tanto del ministerio como del municipio. El municipio lo hace con fondos propios. Asumo que el ministerio también lo estará haciendo con fondos propios provinciales. Ahora, ¿cómo está compuesta la recaudación? Es decir, la caja de la municipalidad, ¿cómo está compuesta? Nosotros tenemos dos fuentes de ingreso. De los recursos que administramos, históricamente fue el 50% aportes del ciudadano local, digamos, con los tributos locales, tasa de comercio, tasa general de inmuebles, patentes, ¿no es cierto? Y otros tributos que hacen a lo que nosotros llamamos otros tributos, ¿sí? Por su importancia relativa dentro del total de ingresado. Y el otro 50% son ingresos de coparticipación, es decir, lo que uno paga de IVA, lo que uno paga de ganancia y de otros distintos tributos que el cotidiano nos lleva a que financiemos al Estado Nacional. Que son nuestros, es decir, que son nuestros. Sí, solamente que no vuelven como tienen que ser. No vuelven. Entonces, y cada vez están volviendo menos. Y cada vez estamos notando una discrecionalidad mayor para recibir esos fondos y que nos ponen a nosotros en jaque distintas planificaciones que veníamos realizando, ¿no? Eso nos lleva, hoy me decías, ¿qué servicios dejaron de prestar? Y hasta ahora casi ninguno, lo seguimos prestando, con mayor esfuerzo o con menor intensidad en muchos casos, porque no se puede seguir avanzando. Posadas llegó a ser más de 3 cuadras por día de asfalto. Es un récord a nivel nacional. Uno comenta esto y es impresionante. Y eso surge de una cuenta rápida que nosotros tenemos casi 5.000 cuadras asfaltadas en una gestión que todavía no tenía 5 años cuando hacíamos los números. Donde en momentos han tenido una intensidad enorme. Hoy, está bien, aminoramos esa marcha. Seguimos haciendo, seguimos haciendo, pero hoy estamos haciendo mucha más conservación de caminos, mantenimiento del asfalto ya construido, ya generado, que poder seguir ampliando la red. Nos encantaría tener los fierros, como decimos, para poder seguir sosteniendo esos niveles de actividad, pero no lo dejamos. Las cuadrillas técnicas altamente capacitadas que hoy tiene el municipio, que son personal municipal histórico y que hoy tienen el oficio obviamente eso es a partir de una transferencia de conocimientos y recoger toda la experiencia propia de ellos mismos al frente de cada una de las intervenciones y las inversiones que hemos hecho, no lo queremos perder tampoco, ¿no es cierto? Esas externalidades que se dicen, cuando uno da entrenamiento a un personal y se vuelve altamente capacitado, altamente calificado, nosotros lo queremos sostener porque sabemos el valor que tiene eso. En esos ingresos que tiene, mencionaste un 50% que viene de Nación. ¿Cuánto cayó ese 50% que tiene que venir? ¿Cuánto cayó en estos últimos Nosotros tenemos el dato, ayer nos llegó el dato de la coparticipación en el mes de julio, para darte un ejemplo muy concreto. Hemos percibido 2 millones menos que el mes pasado. Uno dice, entonces es prácticamente equivalente, es igual. Ahora, con una inflación que no es hacia abajo, o sea, los precios no están cayendo. Entonces, ¿cómo uno asume que lo que recibe de coparticipación sea menos que un mes anterior? ¿2 millones? En términos, te digo, es un ejemplo. 2 millones en concreto. 2 millones para nosotros es un empate técnico, porque estamos hablando de 5.000 millones por mes. ¿Se entiende? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo haces para que los gastos que tienen un componente inflacionario y se van actualizando mes a mes, se sostengan con el mismo dinero del mes pasado? Es ahí donde se explica que en términos reales hay una caída de cerca del 2%. Mes anterior, o sea, junio contra mayo. En términos nominales, cayó 5%. Nominales 5%. A eso, si le sumamos el componente inflacionario, estamos cerca de 7%. Entonces, son 7% de junio contra mayo, 2% de julio contra junio, y así venimos hace varios meses. Es decir, cada vez o viene menos directamente, en términos de dinero, hacia concreto, cantante y sonante, como se dice, en términos nominales, como lo decimos nosotros técnicamente, el sesgo profesional a veces nos hace nombrar, no sé, ese dialecto. Sí, pero se entendió.
¿Y cómo hacemos nosotros para sostener niveles de inversión, niveles de intervenciones en la ciudad, con precios que escalan permanentemente? Está bien, alguien puede decir, la inflación no está tan disparada como antes. Bueno, lo tomo, es cierto, pero aún así sigue creciendo. Los precios siguen creciendo. Y hoy nosotros tenemos una recaudación que es cada vez menor. Y además este aumento paritario. Ahora, el otro 50% que tiene que ver con la recaudación, ¿cómo se vio afectada teniendo en cuenta que también mucha gente no deja su dinero acá? Hoy está cobrando la administración pública y hay que mirar cómo está el puente, por ejemplo. Eso es un hecho que toda la ciudadanía posadeña la ve e impacta fuertemente en la recaudación propia. A ver, nuestro sistema tributario tiene mucho que ver con los ciclos económicos. Es decir, en épocas de auge, cuando la economía crece, nosotros vamos a recaudar más y vamos a invertir más. Cuando la economía empieza a tener algún inconveniente y empieza a caer, cuando el comerciante empieza a vender menos, el ticket cae, como dicen ellos, nosotros recaudamos menos, es decir, sí acompaña al nivel de actividad de comercio. Que el principal componente del 50% que decíamos que recaudamos nosotros es comercio. Es decir, el 80% de esa mitad es comercio. Después tenemos tasa general de inmuebles, que siempre invitamos al vecino a que se ponga al día. No es una tasa elevada. Hoy nosotros tenemos 5 circuitos donde la ciudad está dividida en 5 segmentos, donde el último segmento paga o debería pagar 1.300 pesos por mes. Digamos, invitamos a que el ciudadano también acompañe en eso porque eso significa que el camión de recolección de residuos llegue a su casa todos los días. Donde hace 5 años pasaba 2 veces a la semana. Entonces, creemos que también recibir ese acompañamiento por el servicio. Esto son tasas retributivas de servicio. Es decir, el servicio existe, bueno, la compensación en términos monetarios la pedimos. Es un rol del recaudador en estos tiempos donde a todos les es dificultoso sostener los ingresos del hogar o sostener los gastos que venían teniendo. También cae mal salir a pedir esto, pero lo tenemos que hacer. ¿Y cayó cuánto en porcentaje? Nosotros teníamos una tasa de mora del 40% y hoy tenemos una tasa de mora del 75% en tasa general de inmuebles. Qué bárbaro. Que obviamente nos ha llevado a que tomemos ciertas iniciativas, por ejemplo, el débito automático, generando bonificaciones de 15%, es decir, siempre en términos positivos, siempre tratando de acompañar y amoldarnos también a la situación. Generamos planes de financiación para aquel que tenga un retraso y quiera ponerse al día, que se adecue a las posibilidades reales que tiene de pagar. No queremos asfixiar a nadie. Entonces, nos acompañamos entre todos. De eso se trata, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que me decía recién, los ingresos de la familia posadeña, en estos casos donde el tipo de cambio tampoco es competitivo, porque hay un esfuerzo enorme para que el dólar siga valiendo lo que evidentemente no vale, ese dinero termina yendo a Paraguay. Y entendemos la familia que hace rendir sus ingresos también. ¿Por qué no? Uno se pone en la situación del otro y de hecho vivimos en la misma ciudad. Es una costumbre. Hoy, en el cotidiano uno se sienta en cualquier mesa y se están manejando los precios enfrente, donde antes eran ciertos rubros lo que podía hacer, lo que podía generar la atracción. En su momento fue la electrónica, en otro momento fue, no sé, los neumáticos, en otro momento fueron prendas textiles. Hoy son todos los rubros. Son todos los rubros y tiene un impacto fuertísimo. Acá, cada negocio que cierra deja gente en la calle. Y es difícil recuperar ese nivel de actividad, ese puesto de trabajo. No es que se reemplaza, hoy un desempleado se transforma en un taxista así de fácil como lo escuchamos en la televisión, o manejando aplicaciones, no sé, repartiendo, que está bien, cada uno se rebusca y está perfecto. Pero digo, llega un momento donde también se saturan esas ofertas y empezamos a tener todos un poco menos, ¿no? Lo último que te quiero preguntar, ¿cómo se planifica un aguinaldo en esta situación? ¿Cómo se planifica un aguinaldo y cómo se planifica el mantenimiento que también requiere el parque vial, por ejemplo, de la municipalidad? O por mencionar algunas cuestiones, ¿no? Sí, sin duda. Obviamente, el parque vial, en este contexto, venimos haciendo una ingeniería selectiva, decimos, ¿no? Priorizando. Se prioriza. Nosotros vemos que hay del total del parque vial, hay ciertos elementos que no pueden estar sin un mantenimiento. Bueno, apuntamos ahí primero. Sobre todo el que trabaja
digamos, en la vía pública. Hoy no podemos no tener una reposición de un neumático porque sabemos la peligrosidad que significa un camión en malas condiciones en la calle. Nosotros no queremos poner en riesgo, de hecho, somos los que primero estamos al frente para que cada uno haga y maneje en condiciones que tiene que ser. Es con prioridad. El aguinaldo, de la misma manera, nosotros ya empezamos a hacer las reservas a partir esperemos que a partir del mes que viene, para llegar a fin de año. Pero repito, y creo que esto nos atraviesa a todos, a un comerciante, a un docente, a un empleado de comercio. Hoy tenemos variables macroeconómicas que no nos garantizan, ¿no es cierto?, la estabilidad. No sabemos cuánto va a valer el dólar mañana, no sabemos si la inflación va a estar en ronda alrededor de 2%, no sabemos si la nafta va a tener un nuevo impacto. Es decir, hay mucha incertidumbre que dificulta la planificación. Y en esos momentos son sobre todo los que tenemos que pensar cuáles son las prioridades, tratar de achicarnos al máximo, tratar de hacer los esfuerzos que podemos hacer y que estamos dispuestos a hacer. Este fue un claro ejemplo. Solicitar al personal jerárquico que haga el esfuerzo. Es un momento para hacerlo. Es un momento para hacerlo porque creemos que hay que priorizar, reservarse para justamente estar a la altura de las circunstancias y poder atravesar los momentos de crisis que estamos viviendo hoy. Sebastián, gracias por venir. A ustedes. Y el último mensaje, a la familia de trabajadores de la municipalidad. No, el mensaje es que estamos haciendo, como siempre, el esfuerzo para que cada vez estén en mejores condiciones laborales y el salario dignifique al empleado municipal como lo ha hecho y cumpliendo los acuerdos paritarios que hemos planificado y acordado con sus representantes. Gracias. Gracias a vos.